Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? para conducir un pueblo? La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que están sintonizando Radio UDG en este sábado 17 de junio. Estamos felices de poder estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy dando inicio a una nueva diada. Agradezco a todo el equipo que hace posible llevar esta emisión hasta sus oídos. Mi nombre es Almendra Orozco y estoy feliz de presentar y agradecer aquí al maestro Carlos Suárez en la coordinación de esta nueva temática que estaremos trabajando este sábado y el próximo. También en la producción la colaboración de Fabián Robles, de Carlos Ramírez y Emma Oropesa, de nuestros prestadores de servicio Luz Cuellar y Citlali Fuentes, y en los controles a Alejandro Coronado y a ¿quién tenemos? Y a Omar Preciado. A Omar Preciado por acá. Ajá. Gracias, Omar. Aquí a mi lado en la conducción, Ramón Gómez. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Almendra. En efecto, a unas horas de estarnos celebrando los papás a lo largo y a lo ancho del país, estamos dando inicio a una temática que tiene que ver con el desarrollo local y con los territorios. Para ello, como de costumbre, vienen a charlar con nosotros, con ustedes, pues las voces más autorizadas, y para ello contamos, en primer término, con Katia Magdalena Lozano Uvario, perdón, gracias, Katia. Katia es doctora en Economía por la UNAM y tiene un diplomado en Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en nuestra universidad, y sus líneas de investigación son desarrollo económico local, los sistemas productivos y la geografía económica. Uno de los temas de especialización de Katia es la industria mueblera en nuestro estado. Katia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Diálogos del Pensamiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, también está con nosotros el maestro Carlos Suárez. Él es actualmente el jefe del Departamento de Geografía y fue el primer coordinador de la maestría en desarrollo local, de la que hoy estaremos dando cuenta también en esta emisión. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo para platicar con todo el público en general y con la maestra la doctora Katia, que es una experta en desarrollo local y sobre el tema. Carlos, uno de los muchos jóvenes viejos amigos de Diálogo del Pensamiento. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Pues damos inicio escuchando nuestra primera sección, por favor, que nos van a enviar allá Omar y Alejandro. Ideograma. En medio de la fuerte tendencia globalizadora que se extiende por el mundo, el desarrollo local aparece como alternativa frente a los efectos perversos del neoliberalismo, como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, el desempleo, la destrucción del medio ambiente y la violación de los derechos humanos. Aunque podría parecer paradójico, lo local no es independiente de lo global, sino al contrario, ya que ambos procesos coexisten dentro de la compleja sociedad contemporánea, principalmente en las grandes ciudades. Lo local y lo global resultan inseparables y practican un juego de resistencia o sometimiento en el que los actores locales tienen mucha incidencia. El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos naturales, sociales y humanos que tiene el territorio y las potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Es una oportunidad de replantear el paradigma de desarrollo, refundar el Estado-nación, revalorizar a la comunidad y fortalecer a las sociedades locales para que participen de modo activo en el desarrollo de sus propias entidades.
En la actualidad, las tendencias del desarrollo local ponen énfasis, además, en las posibilidades que pueden brindar para avanzar hacia un desarrollo incluyente y democrático. Por lo menos desde la década de 1990, se ha dado en la región latinoamericana un creciente número de experiencias locales que han ido validando la importancia del desarrollo local. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico del mismo? ¿Qué ejemplos de desarrollo local tenemos en el estado de Jalisco y el occidente del país? ¿Cómo participa la Universidad de Guadalajara en la formación de recursos humanos especialistas en desarrollo local? Bueno, estamos aquí ya listos para arrancar y se incorpora con nosotros para discutir este tema Lucía Susana Mendoza Morales. Ella tiene una licenciatura en Biología, es una maestría en Investigación Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es coordinadora estatal en Desarrollo Sustentable por el Partido Acción Nacional. Gracias por acompañarnos, Lucía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que pocas veces, Almendra, tenemos, además de Carlos, que está acá con nosotros, que pocas veces tenemos dos invitadas, dos expertas para hablarnos, en este caso particular, del desarrollo local y de los territorios. Y bueno, una vez habiendo presentado a Lucía, yo quiero formular la siguiente pregunta, Katia, Carlos. Esta discusión en torno a una bipolaridad, en la que en un extremo está el desarrollo local, por otra parte lo global, ¿de qué manera se articula una entidad con otra? ¿Y de qué manera, según lo planteado en nuestra editorial, el desarrollo local eventualmente tiene implicaciones y afecta espacios más amplios, esto es, los territorios? Bueno, yo creo que la editorial nos dio una excelente introducción precisamente para discutir y dialogar en torno a lo local, que lo local, como dice Francisco Alburquerque, no es la cancha chica, sino que en realidad es el espacio donde vamos a encontrar muchos procesos que tenemos que leer. Y también en respecto a tu pregunta, lo local, hay algunos autores que hablan de lo local y lo global, pero en realidad nosotros vamos a tener un proceso que es de múltiples escalas, donde nosotros, una escala es lo local, pero eso no significa que lo vamos a contraponer con lo global. Y bueno, desde el desarrollo local no se contrapone como una alternativa que nosotros dejamos, simplemente trabajamos lo local y nos olvidamos de lo global. Hay que pensar lo local, pero analizar qué es lo que está pasando en otras escalas, en la escala mesorregional, en lo estatal, en lo nacional, en lo global, porque hay muchos procesos que se dan en nuestro territorio, que vivimos día a día en la cotidianidad y que están afectados por estos por los actores globales o por dinámicas que en realidad se gestan no en nuestro territorio, pero que sí tienen un impacto muy importante. Permíteme jugar con esta metáfora, el asunto de que lo local no es la cancha. Voy a ponerme la capa del abogado del diablo, Carlos, y en ese sentido estoy jugando con este ejercicio. Claro. Imaginemos una colonia en Guadalajara, Santa Cecilia, San Onofre, San Marcos, cualquiera que fuera. La prosperidad económica, de empleo, etcétera, en algunas de estas áreas que he mencionado, cualquier otra, ¿cómo habría de afectar un entorno mucho más amplio como es el área metropolitana de Guadalajara y aún más el estado de Jalisco? Bueno, en ese aspecto la cuestión local como es la semilla donde comienza el desarrollo, ¿sí? Donde lo que suceda en ese entorno muy localizable de un territorio puede extrapolarse hacia territorios mucho más grandes. En este caso, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara tiene muchos ejemplos. Tenemos Santa Cecilia, tienes el Cerro del 4. Aquí la maestra Susana nos puede dar un poco más de ampliar el tema. En localidades rurales también podemos tener ese tipo de desarrollos en la cual simplemente una actividad, por decir ahorita el aguacate, en la zona sur de Jalisco. Cómo comienza de un ambiente local y cómo ya está generalizando hacia un ambiente más global. Lo que sucede en el sur de Jalisco impacta a nivel nacional. Simplemente el precio del aguacate ahorita es un ejemplo muy fehaciente. No sé, Susana, ¿qué nos puedas ampliar al respecto? No, pues es que definitivamente estamos ahora sí que en el concierto de las naciones, ¿no? Y perdón.
Creí que estaba cerca. Disculpa. Creí que estaba cerca del micrófono. No, pues definitivamente en el Concierto de Naciones, pues sí, es un hecho que los impactos internacionales o los efectos internacionales tienen sus impactos locales, pero algo que creo que hay que valorar es precisamente el potencial que tienen los territorios y en función de ese potencial humano y de la riqueza que hay en el territorio, en lo local, como se ha mencionado, pues es precisamente construir con esa perspectiva y con esa visión, pues precisamente el tipo de desarrollo y el tipo de alternativa que la misma gente quiere construir y que la misma gente está dispuesta a apropiarse y a hacer precisamente que su territorio tenga una alternativa distinta. Entonces, en esa lógica, creo que hay experiencias como las que mencionaba ahorita Carlos, interesantes en el Cerro del Cuatro. En lo personal, bueno, trabajando en Ataco, que es una comunidad donde hicimos un trabajo de la tesis de maestría, una maestría en desarrollo local y territorio, también de aquí de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, pues también podemos ver muy, muy interesante una experiencia de un grupo de señoras que se empodera precisamente en función del conocimiento de sus saberes ambientales y que también es un lugar que está impactado por externalidades, por decirlo de alguna manera, por los impactos de lo que son la globalización y de empresas que están presionando en el territorio en lugares muy puntuales para, por ejemplo, producción de otro tipo de actividades económicas, le hace la renta de las tierras para poder cultivar papa, por ejemplo, y algún tipo de otra situación, y la gente no, se arraiga al territorio, dice, yo quiero caminar por acá, y mejor prefiere cultivar, ¿no? Entonces, plantas medicinales, que en este caso. Y ahí es donde, como lo dice Susi, como se planteó en la editorial, que el desarrollo local toma una fuerza muy significativa, con dos hechos que Susi acaba de mencionar. Las capacidades locales que permiten en realidad que las personas sujeten, arraiguen sus iniciativas, lo que quieren hacer, que formulen una visión de su propio desarrollo y precisamente permitan lo que le llamamos endogeneizar los procesos, o sea, que los hagan suyos, como ya lo comentó Susi, ¿no? Entonces, esos son dos valores que nos permiten trabajar en esta complejidad, porque la realidad es que los procesos de globalización, a partir de la década de los 90, nos imponen una globalización de la que difícilmente nos vamos a abstraer, ¿no? No podemos salirnos de eso, pero ¿cómo responder desde abajo? ¿Cómo responder desde lo local? Y ahí, por eso volvemos a esta dinámica, ¿no? Lo local y lo global, pero en realidad a veces incluso lo global, no necesitamos irnos hasta a nivel internacional, lo global puede ser, o la siguiente escala, mi imposición a lo mejor viene de la región, y cómo yo voy a trabajar en eso. De ahí, esos son algunos elementos que nosotros retomamos cuando trabajamos con el desarrollo local. Muy bien, pues con esto vámonos a nuestro primer corte. Quédense con nosotros, les recordamos que tenemos regalos para ustedes y que estamos atentos para recibir sus llamadas y continuar aprendiendo, descubriendo ejemplos sobre esta cuestión del desarrollo desarrollo local. 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Vamos a regalar un paquete de libros sobre ciencias sociales y ahí estarán atentos para recibir sus llamadas luz. Entonces, enseguida regresamos. También tenemos un paquete, un par de boletos que al regresar les diremos. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. La globalización ha supuesto profundas contradicciones y un impacto desigual en los países y regiones de todo el mundo. El sociólogo y filósofo brasileño Octavio Lani concibe este fenómeno como parte de un nuevo ciclo de expansión del capitalismo de alcance global que ha traído consigo la reproducción y ampliación de desigualdades, carencias, inquietudes, tensiones y antagonismos. En los países de menor desarrollo, como México, la globalización hizo su arribo en medio de la crisis económica, política y social que se vivía, producto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, razón por la que una de las primeras recomendaciones de organismos financieros internacionales fue emprender algunas reformas como la desregulación económica, la privatización y la descentralización, que más allá de plantear soluciones a la crisis, constituyeron el marco de entrada para la globalización. En este contexto de expansión de la globalización, lo local se reivindica con fuerza en manifestaciones culturales, étnicas o religiosas,
mientras se considera además que desde lo local se puede conseguir una mejor calidad de vida y de bienestar económico. Gracias, ya estamos aquí de regreso. Les comentaba, tenemos aquí un par de boletos para que se vayan a ver Lucas de Odín Dupeirón en el Auditorio Telmex el próximo sábado 24 de junio a las 8 de la noche. Entonces, además de nuestro paquete de libros que ustedes mismos pueden seleccionar, pues apúntense por este pase doble para que vayan a ver Lucas de Odín Dupeirón. Y bueno, estamos aquí hablando sobre desarrollo local como potenciador de territorios con Katia Magdalena y con Susana Mendoza, también con el maestro Carlos Suárez. Pues, ¿cómo entender esta cuestión del desarrollo local que a lo mejor a mí no me queda claro, seguro que a muchos de nuestros radioescuchas tampoco? Denos más ejemplos y cómo entender lo que... Y mira, Almendra, junto a ello, yo hoy voy a, Carlos, jugar buena parte del programa como abogado del diablo. De pronto, y a tono con lo que se plantea en esa segunda cápsula, sobre todo, Lucía, sí. Si el impacto de la globalización es tal, imagínate que en el rancho más escondido tomas Coca-Cola y hay Sabritas, etcétera. ¿Cómo llegan, No, sí. De alguna manera. ¿Cómo el desarrollo local puede revertir o en qué medida el desarrollo de áreas pequeñas puede revertir o potencializar lo que ocurre en este tipo de espacios? Bueno, es que la clave, yo creo que precisamente tú lo has dicho, hay que potencializar. Nosotros cuando trabajamos con el desarrollo local, lo que trabajamos es con los recursos que tienen los territorios, de ahí, por ejemplo, que entendamos que dentro de la geografía estamos muy interesados en el desarrollo local, porque tenemos que analizar el territorio, saber qué recursos tiene, recursos naturales, humanos, con qué contamos, recursos tangibles e intangibles, incluso los que están valorizados y los que están en desuso, porque esos son la clave para las comunidades, para las sociedades, en los espacios urbanos y rurales. ¿Con qué vas a trabajar? Y la otra, las capacidades de la gente. ¿Qué tan capacitada está la gente o qué capacidades tiene? Pues precisamente para utilizar esos recursos y insertarlos, o lo que decimos, ¿no? Hay que ponerlos en valor. Y aquí, por ejemplo, Susi nos habló anteriormente del caso de Ataco, de las señoras de Ataco, que utilizan recursos y capacidades que son intangibles, su conocimiento, que es algo fundamental ahorita. En esta sociedad del conocimiento va a ser fundamental a ver cómo con esos conocimientos tradicionales podemos utilizar los recursos que tenemos, los recursos tradicionales. Y yo creo que ella tiene un ejemplo muy claro con estas señoras de Ataco que quizá nos pueda comentar. Antes, Susana, sí, claro, procede con tu ejemplo, porque yo sigo con mi capa, tú, Carlos, sí, de abogado del diablo, pero quiero que Susana nos plantee lo que tú le invitas, Katia, para luego hacer para presentar un contraejemplo a los tres, a ver qué opinan al respecto. Es muy interesante. Fíjate que eso que dice que lo que dice Katia, a mí me parece muy interesante. Es que yo creo que no se trata de decir que el desarrollo local y la globalización están peleados o es versus, ¿no? Yo creo que sería también un desatino, a final de cuentas, tanto deseo, derecho, ánimo, tienen las personas que viven en una localidad retirada, como lo mencionabas hace un momento, de tomarse su Coca-Cola o lo que gustes y mandes. Espero no estar diciendo algún sacrilegio. Y que en su momento, como se dice, el desarrollo local sea propiamente una panacea. Creo en el desarrollo local. Me parece muy interesante lo que Katia comenta, y que casi todo el trabajo, la mayoría del trabajo de lo que yo realicé en el ejemplo de Ataco que se menciona, tiene que ver precisamente con el potencial humano y los valores intangibles del territorio. Y es precisamente con eso, el conocimiento de las personas. Y ese conocimiento va en función del arraigo que la gente tiene a su territorio. Entonces, esa es la parte que creo importante y que a mí me parece muy valiosa y me emociona de lo que es el desarrollo local. Te da un sentido de pertenencia y de arraigo precisamente al territorio, que yo, una de las mejores cátedras, y aquí voy a meter un elemento más de sustentabilidad a la mesa, que precisamente te hace ver que la gente dice, es que yo quiero vivir aquí, me quiero desarrollar aquí, quiero morir aquí, y quiero precisamente que mi familia tenga la posibilidad de vivir en este lugar, y con una calidad de vida y con dignidad.
Entonces, precisamente creo que este es el punto, ¿no? En independencia de si toman alguna bebida de cola o no, o si se ven televisión por cable, ¿no? Así de sencillo. Estoy pensando, perdón, Katia, Carlos, la sierra, bueno, parte de la Sierra del Tigre está aguacatizándose, en detrimento de los bosques, según lo hemos escuchado aquí en voz de expertos que han estado charlando con nuestro auditorio. En ese sentido, el potencial local queda vencido, queda subyugado y sometido a los intereses extralocales, sean estos nacionales o globales, Katia. Pero es que aquí, por ejemplo, efectivamente, los productores de aguacate están respondiendo a una dinámica que es internacional y que es aprovechada en su momento. Aprovechan a lo mejor no de la mejor forma a largo plazo, no con esta visión de sustentabilidad, pero aquí tenemos otros actores que también tienen que participar en el desarrollo local. No solamente son las personas, son también los gobiernos locales. ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? Y en ese sentido, el desarrollo local plantea que la posibilidad no solo responde a los gobiernos, incluye a las empresas, incluye a las instituciones, incluye a los organismos de la sociedad, los organismos no gubernamentales, que también deben de incidir. Entonces, para la perspectiva del desarrollo local, el responsable no solamente es uno, no solamente son los empresarios aguacateros que responden a una dinámica, son también el gobierno que regula las formas, que establece las condiciones y que la gente aprovecha o no. Entonces aquí en ese sentido se vuelve algo complejo, pero que también pone en la mesa de la discusión la visión que tenemos del desarrollo, y en eso pues esto es lo que ha venido evolucionando, y donde cada quien también tiene que ser responsable de lo que consume. Si consumimos Coca-Cola, consumimos productos locales, pero ahí también, por ejemplo, la universidad va a jugar un papel fundamental, que es una de las preguntas generadoras que se hablaba en la editorial. ¿Cómo construimos esas capacidades? ¿Cómo formamos ciudadanos, por ejemplo, responsables o pendientes de su territorio? ¿No? Eso va a ser algo interesante. Y tú hablabas ahorita sobre, Ramón, sobre políticas antagónicas. El desarrollo local está en auge o en boom en América Latina, pero un desarrollo antagónico lo vemos en Europa. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, el desarrollo local lo hizo a un lado para dar paso a las políticas globales. Tú vas a Europa, España, República Checa, etcétera, y tú ves esta parcela o este territorio se va a dedicar a producir energía eléctrica, esta parcela se va a dedicar a producir papas y esta acá, en contra de los intereses locales. Y ahí se ve palpablemente cómo Europa se está vaciando a nivel rural y se está urbanizando. Entonces son como cosas muy que se contraponen, lo que pasa en otra parte del mundo, lo que pasa aquí, no sé lo que pasa en África, como esos otros países en Asia, pero sí existen políticas globales que tratan el capitalismo, que trata de concentrar o ver qué está pasando en el desarrollo local, o ver cómo influye en el desarrollo local y quitar el territorio a las personas para poder ellos sacar sus provechos. Y en ese sentido, Lucía, el desarrollo local, en términos conceptuales nos queda claro, pero en términos reales y concretos no está exento de contradicciones, de desacuerdos, sí, claro. De que los actores de que está constituido eventualmente puedan entrar en conflicto. Sí, claro, y creo que con el ejemplo que nos planteabas hace rato con el tema de la Sierra del Tigre y la presencia de los aguacates, estaba buscando el verbo, pero dije, caray. Bueno, la presencia de este tipo de cultivos, pues es que a final de cuentas, como bien lo decía Katia, es que hay actores, y en este caso seguramente los responsables directos de hacer políticas públicas y de plantearlas y de ejecutarlas y fondearlas. A final de cuentas, pues están quedando a deber, ¿no? Entonces ahí también hay que revisar, ¿no? Ahí tenemos algo que... No, y el desarrollo local es conflicto, o sea, es también una política, y entonces eso mismo entra en sí mismo, y entras en conflicto, pero también entras en negociación, y ahí eso es lo interesante, cómo podemos nosotros analizar esos esquemas de negociación, pero también si tenemos esta perspectiva territorial, pues cómo sacar el mejor provecho de esa negociación para la sociedad local, porque esa es la diferencia. Pensamos en la sociedad local o a qué intereses respondemos, y el desarrollo local también nos permite analizar las
lógicas de los actores. ¿Qué lógica tiene? Nosotros en un territorio vemos que los empresarios tienen una lógica, que los actores institucionales, el gobierno, tienen otra lógica diferente al de la sociedad incluso local. Entonces ahí, ¿cómo poner esos actores a negociar? ¿Y qué ventajas? ¿O quién se lleva el mejor pedazo de pastel, ¿no? Lógica que estamos hablando tiene que ver con sus intereses, ¿no? Claro. Los intereses de cada uno de los grupos involucrados. Pues ya llegamos a la mitad de nuestro programa, vamos rapidísimo y seguro nos va a hacer falta tiempo para seguir discutiendo el tema, pero bueno, por lo pronto, vámonos a nuestro siguiente corte. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Para algunos autores, el origen del desarrollo local se ubica a finales de la década de 1940, asociado a las intervenciones propuestas por la UNESCO para ayudar a los países de menor desarrollo a despegar del retraso económico y social en el que se encontraban. Más tarde serían utilizados conceptos como desarrollo comunitario, desarrollo endógeno o desarrollo humano para referirse a procesos similares en los que se destaca el aprovechamiento de los recursos de un territorio por parte de una comunidad determinada, con la intención de mejorar sus condiciones de vida y generar su propio desarrollo, y enfatizando el factor humano por encima del económico. Hacia finales del siglo XX, lo local resurge en el sentido paralelo a lo global, primero como estrategia para redimensionar al aparato estatal y redefinir el rol del Estado en el nuevo entorno económico a través de la descentralización o privatización, y en segundo, para impulsar acciones orientadas a cumplir los objetivos del desarrollo humano, enfatizando la participación de los actores locales. En ambos casos, el impulso de lo local proviene principalmente de dos frentes, de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil. Extraído del artículo Municipios, Desarrollo Local y Descentralización del siglo XXI, de Laura Mota Díaz y Pablo Díaz Muñiz, revista Rashing High de la Universidad Autónoma Indígena de México. Bueno, estamos de regreso. Les recordamos nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12 801 a 12 803. También agréguenos en Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento para que puedan apuntarse por nuestro paquete de libros de ciencias sociales o por este pase doble para que asistan a ver Lucas de Odín Dupeirón en el Auditorio Telmex el próximo sábado 24 de junio a las 8 de la noche. Aquí estamos esperando sus llamadas y sus comentarios. Pues hablábamos sobre esta cuestión de desarrollo local, ya se nos fue la mitad del programa y tienen muchos ejemplos para que entendamos mejor en qué consiste y cuándo comienza un proyecto a considerarse que está generando un desarrollo local en una zona, en una comunidad. ¿Qué nos pueden platicar de experiencias? Bueno, empezamos con hablar de que los procesos de desarrollo local también no los vamos a ver en un año a otro, ¿no? Son procesos de largo plazo, de largo aliento, y entonces tienen que pasar más de 20 años, por ejemplo, para que nosotros podamos observar en la trayectoria del desarrollo de una comunidad si efectivamente se están dando estos procesos y en qué medida están respondiendo la sociedad local a generar riqueza y su utilización, ¿no? Entonces, ejemplos, pues tenemos muchos. Uno de los más importantes son todos los ejemplos de los famosos clústeres, ¿no? Los clústeres económicos también forman parte de una dinámica que se asocia mucho al desarrollo local, sobre todo de los años 90, del 2000. Todas las políticas que se generan para precisamente aprovechar lo que tiene que ver con las aglomeraciones empresariales que apoyan y fomentan el desarrollo de algunos lugares, ¿no? En Jalisco tenemos, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo del clúster vinculado a la industria eléctrico-electrónica, que está muy enfatizado también con empresas transnacionales, pero que ha generado efectos de endogenización con otro tipo de empresas, ¿no? Empresas locales que realmente están aprovechando todas estas dinámicas o procesos en espacios rurales, como el caso de Ataco en Tapalpa, que aquí Susi nos puede comentar mucho más a profundidad del caso.
Sí, bueno, sí, les puedo platicar un poco más y que precisamente pues lo que comentábamos hace rato sobre que sea una política pública, es parte, este ejemplo de Ataco, de una política pública que se implementó durante el sexenio anterior en la Comisión Nacional Forestal. Se tuvo algo de los conceptos de apoyo a lo que se llamó transferencia de tecnología. Entonces se visitaban las comunidades rurales, hay una organización a nivel estatal en unidades de manejo forestal, y bueno, pues se conocen evidentemente esas comunidades y pues se sabía del interés de parte del municipio de pues en Tapalpa generar no nada más el típico turismo de gente que va y se la pasa bien el fin de semana, enfiestada, como ellos mismos lo mencionan, los lugareños, va a las Piedras Bola y no sale de un círculo muy cerrado, entonces querían hacer algo más. Descubren un ex hospital de indios que está en Ataco precisamente, que está hacia el sur de la cabecera municipal de Tapalpa, y pues ahí descubren que ese ex hospital de indios, que fue atendido por frailes ya hace algunos años, curaba precisamente personas con plantas medicinales. Empiezan a dar cuenta de que la gente de la comunidad sabe usar todavía ese tipo de plantas y que tiene que ver con lo que hablábamos, del conocimiento de los lugareños sobre sus saberes, su conocimiento del entorno. Y bueno, pues ahí se empieza a trabajar con esto. Esto tiene ya más de 10 años que dio inicio y se pudo conformar un grupo de personas interesado en esto. A final de cuentas, pues sobrevive el equipo, es un equipo de señoras, es un grupo de señoras mayoritariamente, y bueno, pues sí, con todas las peligros que puede sortear esto, ¿no? Los sinsabores, los desacuerdos. Y algo interesante que el desarrollo local aporta desde el punto de vista teórico es precisamente la generación de capital social, que precisamente pues va en el sentido de generar esos procesos de confianza en la convivencia cotidiana, en la toma de acuerdos, que a final de cuentas pues hace que las personas vayan generando esos procesos de aproximación y de afianzarse en su propia dinámica, en su propia actividad, y pues poner en valor precisamente sus conocimientos y a su comunidad. Afortunadamente pues esto les ha detonado y les ha devenido en satisfactores económicos, ¿no? ¿Qué peligros, Lucía? ¿Qué peligros? Uh-huh. Bueno, pues los peligros son pues desavenencias, ¿no? Sociales, a final de cuentas, digo, como personas o como muy natural que puede ser al ser humano, ¿no? En su momento, pues conflictos, ¿no? Que puede haber, ¿no? De intereses de algunos otros tipos, ¿no? De personas que no quieren que prospere el equipo, etcétera, ¿no? Pero pues cosas que afortunadamente han sabido sortear y que pues ya tiene más de 10 años que están en esto. Afortunadamente las señoras, hoy en día, el grupo se llama Ijiyotiotl, es náhuatl y quiere decir esperanza de vida. Ellas siguen produciendo medicamento, son muy buenas, por cierto, yo ya me he atendido con ellas. Un saludo a las muchachas si están escuchando. Y ellas están ya nominadas este año para el Premio al Mérito Forestal. Entonces, pues ahí siguen ellas con su actividad y están por convertirse en una comunidad instructora. Ataco al sur de Tapalpa. De Tapalpa, así es. Y otro ejemplo, hablando de estas aglomeraciones especializantes, lo tenemos en Zacualco, aquí al sur de nuestro estado, donde se producen los famosos equipales, ¿no? Zacualco es llamada Tierra del Equipal, la capital del equipal, y ahí tenemos un caso que hemos venido estudiando muy interesante, porque precisamente nosotros tenemos más de 90 productores que se dedican y están especializados desde hace más de 100 años en la producción de equipales. ¿Y qué es lo que está pasando en esa comunidad? Pues que lamentablemente se han quedado sin recursos forestales para la producción del equipal, los están trayendo de otros estados, ya no es originaria la madera de Jalisco, pero continúan con una tradición productiva, con una historia productiva que ha menguado con el paso de generación en generación el conocimiento, y ese es uno de los riesgos, ¿no? Que si no se fomentan o no se generan políticas para su desarrollo, se pueda perder. Obviamente acá los talleres que nosotros con los que nosotros vamos a entrevistar y a ver qué es lo que está pasando. Hay talleres muy grandes y muy fuertes en Zacualco de Torres, pero no dejamos de ver que hay un peligro en que si no se hacen políticas efectivas, políticas por parte del ayuntamiento, por parte de otras agrupaciones que estén interesadas en mantener no solamente viva una tradición, sino vivo lo que hace la gente en el pueblo. Mucha gente en Zacualco de Torres se dedica a la producción del equipal. A ver, a tono con mi capa. Ya te gustó. Esto del desarrollo local
es una noción intencionada, supongo yo. Es decir, ¿a qué te refieres con mira, estoy pensando, por ejemplo, Katia, bien intencionada. En el ejemplo de Zacualco. Es decir, por lo que comentas y por lo que entiendo, me corregirás si no es apropiado mi entendimiento, Zacualco comienza a sufrir, bueno, los equipaleros, los talleres de Equipal en Zacualco de Torres, de falta de materia prima, la están trayendo de otras partes. Sí. Esto es, no hubo previsión, no hubo algún tipo de coordinación entre los gobiernos municipales, los propios productores, las empresas o particulares que compran los equipos, etcétera. Es decir, el desarrollo local puede ser coordinado, co-coordinado, para que se impulse como tal, o este desarrollo local obedece en ocasiones a casualidades, como el hecho de que el Equipal, la industria ha tenido un boom y luego el boom se desinfla por algo tan básico como falta de materia prima. Claro, no, y en eso, ahí sí la intención la dirijo a la política, ¿no? O sea, el desarrollo local es un proceso, es una dinámica o es una política. Y entonces se puede, nosotros desde la academia, ¿qué hacemos? Estudiamos los procesos de desarrollo local e identificamos dónde están las vulnerabilidades, dónde se puede identificar este proceso. Pero es también una dinámica que los actores hacen aún sin la presencia de políticas o de instituciones, pero en la intención también es una política que se puede trabajar y que los actores pueden incidir en estos procesos, pues precisamente para que no se pierdan las tradiciones, para que se haga un manejo sustentable de los recursos, o para que se pongan en valor ciertos recursos o apoyar ciertas capacidades, ¿no? Entonces esto es lo interesante y lo bonito del desarrollo local, que nos permite y nos amplía muchos horizontes de estudio y de políticas y dinámicas. Y aquí donde, como dice la doctora Katia, es donde entra el ordenamiento territorial, especialmente en este tipo de actividades que tú estás mencionando, en la explotación, aprovechamiento de recursos naturales, en la cual se cedan de una manera artesanal en el caso de los equipales, y que al haber un boom, un consumismo excesivo, pues simplemente se terminaron el producto, no previendo o no facilitando zonas del territorio para su siembra y conservación de esas especies que utilizaban. Entonces aquí viene donde se amarra el desarrollo local con el territorio, con la ordenación del territorio. ¿Cómo ordenamos ese territorio para que pueda sustentar, viene la palabra que decía Susana, la sustentabilidad, cierta actividad económica o cierto desarrollo desde una región dada, para que se mantenga y no sea un globo, como tú decías, que se desinfle cuando se acabó el recurso y ya, se acabó. Ahora vamos a ver qué sembramos, o sembramos cosas malas, que eso también trae desarrollo local. O equipales chinos. Exactamente. A ver, Susana, aquí nos quiere ampliar algo. Estamos comentando hay un ejemplo que vimos con la doctora Katy. Bueno, ya le dije a la doctora, es que me dio clases. De las cajitas de Olinalá, o sea, es una tradición incluso precolombina, o sea, hermosa, y que a final de cuentas esas cajitas del sur de Guerrero, que habla precisamente de un conocimiento prehispánico, donde la gente imprime parte de su conocimiento sobre el territorio, sobre su identificación con la naturaleza, de repente, hoy en día terminan pintando el escudo, no sé, de las Chivas, ¿no? O de algún tipo de club deportivo, ¿no? Y ya dije, no sé, y luego las Chivas ni me gustan, pero, o sea, o algo, ¿no? Algo que sea más vendible, gusto de la gente, ¿no? Entonces, de repente es cuando uno dice, bueno, pues, cómo a veces se orilla a este tipo de personas que tienen ese arraigo, precisamente con el afán de buscar el sustento, porque es una realidad, pues hacer ese tipo de cuestiones con ese tipo de práctica que ellos realizan o actividad que tiene un arraigo muy en su cosmovisión incluso, ¿no? No, y que trasladen incluso a otros lados, ¿no? En el caso de un Olinalá, lo que veíamos, era, por ejemplo, como también los migrantes que tenían que ir a Estados Unidos porque en su territorio ya no tenían capacidad de empleo, llevaban ese saber hacer y lo hacían allá, ¿no? Y entonces eso es súper importante también para el desarrollo. Vámonos rápidamente a nuestro corte, porque aquí en producción nos están haciendo señas. Enseguida regresamos para dar finalización a este tema con las reflexiones. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
a volar. Dinos dónde está. Es un lugar sensacional, es mi casa fantástica y las puertas están abiertas. ¡Brincar! Estamos de regreso ya para nuestras conclusiones. Esto que escuchamos es de Fanco, se llama Casa Mexicana. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Jesús Pimentel felicita al programa porque siempre tocamos temas interesantes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Carlos Pegueros Ibarra, saludo a todos en Diálogos del Pensamiento. Hola, Carlos. Saludos, Carlos. Leticia Becerra pregunta, ¿cuáles estrategias se generarían cuando una zona se queda sin los materiales necesarios para realizar sus actividades económicas, como en el caso de la madera en Zacualco? ¿Qué nos pueden decir? Pues desde mi punto de vista lo que hay que impulsar son las capacidades de los actores locales y por otro lado analizar y con los diferentes actores, en este caso el gobierno municipal o otras instituciones, organismos mismos del municipio, qué es lo que se puede hacer para hacer una recuperación de los recursos, en este caso los maderables, ¿no? Y ahí inciden no solamente el municipio, organismos como la CONAFOR o otras instancias a nivel estatal y a nivel nacional que seguramente pueden apoyar el desarrollo del municipio y por ende el desarrollo de los habitantes de Zacualco. A ver, a mí me queda una duda, ya me quito la capa de abogado del diablo. Carlos, señalabas hace unos minutos como ejemplo en el extremo opuesto, cómo la Unión Europea ha diseñado con una macrovisión de presente y macrovisión a futuro, qué áreas de este espacio, buena parte de lo que conocemos como Europa, se va a vocacionar con tal y cual actividad industrial, turística, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es una planeación a presente y a futuro. Cuando no hay tal planeación y los desarrollos locales lo hacen de manera autónoma, no se corre el riesgo de que de pronto haya un concierto sin director en donde cada instrumentista toque o cada grupo de instrumentos toque a un ritmo propio, desarmonizando el todo de la orquesta. Es aquí donde comentaba hace ratito que entra el ordenamiento territorial, que es lo que la siguiente sesión de la diada, cómo el ordenamiento territorial es una herramienta para poder ordenar, o lo que comentaba Katia, las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas económicas en un territorio. Entonces ahí es donde se pretende armonizar a esos actores, ponernos una mesa y que se pongan de acuerdo sobre cuál es el uso de su territorio y qué potenciar y qué no potenciar en ese caso. Pero como decía, en América, bueno, a mi forma de ver, en América Latina es una manera de ver las cosas, en Europa es otra manera de ver las cosas, allá es más pragmático, más, tú haces esto, esto y esto. Aquí no, aquí se discute todavía, tenemos esa oportunidad de que se discuten esos temas en la mesa, a veces se crean conflictos muy, muy, muy graves en las regiones, pero se llegan a acuerdos. A veces, para bien o para mal, se llegan a ciertos acuerdos que nos permite potenciar ese desarrollo y, por tanto, ese desarrollo local. No sé, Katia, ¿qué piensas al respecto? Sí, y por ejemplo, en el caso europeo, lo que vemos es de que los acuerdos han llevado a que la Unión Europea y el gobierno de la Unión Europea rija y defina, por ejemplo, qué es lo que se va a hacer con los territorios. Entonces, hay una política de arriba hacia abajo, pero también una política de abajo hacia arriba, o los territorios siempre reaccionan. No creo que sean, que se dejen y simplemente el gobierno de la Unión Europea es el que decida. Hay una reacción. Entonces, en ese ir y venir, pues están las negociaciones que es necesario hacerlas, ¿no? La solución en el desarrollo local no la tiene solo un actor, sino la participación de todos, y creo que esa es una de las claves. Cómo participan cada uno y cómo pone su granito de arena en esta mesa donde ya estamos sentados todos. Ya el desarrollo no implica que solamente uno defina. Y entonces, avanzando un paso, Almendra, hacia el programa que viene, Lucía, ordenamiento territorial. Es esta entidad conceptual que procuraría armonizar los desarrollos locales, un ordenamiento territorial, Carlos, definido desde el Estado, desde la nación. Pues ahora sí que a escalas, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo creo que esa escala es la ordenación del territorio en función de identificar, y ahora sí, bueno, las unidades de paisaje en su momento, y identificar también a los actores y al tejido social, creo yo, el tejido social asociado y no asociado. Es que ahorita que mencionabas esto de que si no sería un concierto sin alguien que los dirija, pues yo creo que no, porque a final de cuentas, como bien apuntaba Katia en un principio, la gente se va a seguir organizando y va a seguir haciendo actividades en función de
de su propia subsistencia y que a final de cuentas son acciones que son exitosas a lo largo del tiempo. Entonces, definida o ya contextualizada o con un bagaje teórico, pues conceptual, se le puede decir que es desarrollo local. Entonces, yo creo que lo importante o el gran reto es que se tenga la sensibilidad suficiente, o yo pondría ese reto sobre la mesa para que en todo caso los actores en tomadores de decisiones institucionales lo vieran precisamente al desarrollo local como una gran oportunidad, que este desarrollo local o el desarrollo local desde el punto de vista teórico sea parte de una gran propuesta para precisamente cambiar la forma de hacer políticas públicas en nuestro país. Y no nada más el desarrollo local, junto con la ordenación del territorio, que es un elemento más, y la sustentabilidad, que es algo que vertebre, ¿no? Y además la participación de los ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos tenemos esa gran oportunidad de participar, de incluirnos, de no esperar a que el gobierno nos dé o nos defina, sino que esa es parte de nuestra responsabilidad y ese es también un cambio en la visión que tenemos que tener y que promueve el desarrollo local. La charla de hoy, Almendra, desarrollo local y ordenamiento territorial. Muchísimas gracias, Katia, Luz. Carlos, su sábado de descanso, te vamos a tomar la palabra. Katia, ya dijiste varias veces, queremos estar en Diálogos del Pensamiento. Así es. Desde su casa, ténganlo por seguro, de que les consideraremos para futuras emisiones en torno a esta temática. Sí, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Por favor, ya para terminar esta sesión del día de hoy, que me ayuden a entregar nuestros regalos. Por favor, Katia, un número del 1 al 11 para ver quién se lleva nuestro paquete de libros. El 7. Felicidades a Laura Kusrow, que es la ganadora de este paquete de libros, que ella podrá seleccionar entre los ejemplares editados por la editorial del Cucs. Y, a ver, un número del 1 al 13, por favor, Susana. 9. Felicidades a Carlos Pegueros Ibarra. Carlos, tienes mucha suerte siempre. Carlos, te llevas este pase doble para ver Lucas de Odín Dupeirón. Por favor, Carlos y Laura Kusrow, pasen a nuestras oficinas. Fabián, ¿el boleto se va a quedar aquí en radio? ¿Para que lo recojan aquí? Ok. Entonces, Laura, por favor, para el paquete de libros, asista a nuestras oficinas. Esto es en el CUCH, entrando por la puerta 1, el edificio G, que es el de control escolar, último piso, adentro del Desmos, de 10 a 3 de la tarde y de lunes a viernes. Y Carlos Pegueros, te vamos a dejar el pase doble para que lo recojas aquí en las oficinas de Radio UDG, que es Ignacio Jacobo, en Parque Industrial Belénes. Aquí te esperamos. Nos escuchamos el próximo sábado para seguir hablando de este tema sobre la ordenación territorial. No sin antes enviar un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos los papás, a todos los papás, mamás, a todas las mamás, papás, sí, a todos a quienes tenemos pues esta hermosa experiencia de la paternidad, maternidad, en este caso los papás, en especial a mi padre allá en Jocotepec, a mis hermanos, a todos mis amigos, a los papás aquí presentes, un abrazo anticipado, afectuoso, y nos escuchamos el sábado. Bueno, pues entrante. Felicidades a mi papá también, entonces. Bueno, hasta la próxima. Yo también, felicidades. Pues sí, ya, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? Felicidades a los papás. Aunque no eres mi papá, pero felicidades. Pues muchas gracias a todos, hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.